Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, nuevamente compartiendo, gracias a Dios, en este día, este segundo live también que Dios nos permite también hacer. Y en la mañana estábamos compartiendo acerca de la oración. Ahorita vamos a compartir de un tema muy importante para nuestra vida espiritual, que es el bautismo. Hay muchas dudas al respecto, amados hermanos, y es un tema que se ha dejado de lado, pero en este día vamos a quitar esas dudas y vamos a hablar qué es lo que nos dice precisamente la palabra de Dios, todo fundamentado con versículos para poder aclarar todas esas dudas que hay al respecto de este tema tan importante en nuestra vida como hijos de Dios, que es precisamente el bautismo. Y todo vamos a estar viendo versículos en la palabra de Dios que nos van a estar hablando acerca del bautismo. Amados hermanos, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una declaración de nuestra fe de manera pública, es reconocer quién es Jesús, es saber, es creer quién es Jesús y la obra que hizo por cada uno de nosotros. Por eso es importante el bautismo. Y el bautismo es una de las 3 ordenanzas que nuestro Señor Jesús nos dejó. Nos dejó como algo que deberíamos de hacer, como algo que debemos de hacer. Y eso nos lo dejó precisamente, amados hermanos, en Mateo. Entonces, ahorita vamos a ver al respecto, amados hermanos, este punto. Pero los demás versículos también que vamos a ver nos van a ir hablando, ahondando en este tema, amado hermano. Las 2 otras ordenanzas, amado hermano, que nos dejó nuestro Señor Jesús fue la participación, la celebración de la Santa Cena para recordar el sacrificio que hizo Jesús. Y también, amado hermano, la otra ordenanza fue precisamente predicar el evangelio. Son 3 ordenanzas que nos dejó Jesús: bautizarnos, la predicación del evangelio y participar de la Santa Cena. Así que de ahí la importancia del bautismo, amado hermano. Tiene esa importancia porque es una ordenanza, una orden que precisamente nos dejó nuestro Señor Jesús. Vamos a ver al respecto, precisamente vámonos a Mateo 28:20. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, desde el 19 al 20. Dice Mateo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí claramente la palabra de Dios nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesús, bautizarnos. Por eso es tan importante el tema del bautismo. Ahora bien, ya vimos que es una ordenanza, que es una declaración ante las personas de nuestra fe, de que nosotros creemos en el Señor Jesús y que sabemos qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Ahora bien, amados hermanos, hay que ver que Jesús cumplió con esta ordenanza. Vamos a Mateo capítulo 3 del versículo 13 al 17 para que veamos cómo Jesús cumplió precisamente. Él, aún siendo hijo de Dios, no tenía por qué cumplir esto, pero él en todo cumplió, amado hermano. Vamos a ver, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes a mí? Pero Jesús le respondió, prestemos atención, amados hermanos, fíjate. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Él dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, él tenía que cumplir también. Y era una ordenanza. Es una ordenanza el bautismo. Y Jesús cumplió precisamente con esto. Juan el Bautista estaba en desacuerdo y él le dijo que al contrario, Juan necesitaba ser bautizado por Jesús, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que vemos que nuestro Señor Jesús
lo que él dejaba de ordenanza, él también la cumplía. Podemos ver una congruencia en lo que él enseñaba y en lo que él hacía. Ahora bien, amado hermano, vamos a ver aspectos importantes del bautismo. Una era, un aspecto importante es de que se realizaba por inmersión, no por aspersión. Esto es de que las personas acudían al Jordán por Juan el Bautista, eran bautizados, eran sumergidos, ¿sí? Eran sumergidos en el agua y ahora sí ya salían del agua. No era de que les echaran agüita como hoy se utiliza o como se utiliza en la religión católica, que es por aspersión, sino que era, en la Biblia únicamente se habla de que era por inmersión, de que iban al río, Juan los sumergía y ahora sí ya salían del agua, así como los demás apóstoles que también en Hechos se menciona que bautizaban también a los primeros creyentes. Así que únicamente era por inmersión, no era por aspersión. Aspersión es de que solamente echan el agua y únicamente, pero no hay ningún registro en la Biblia en donde haya sido por aspersión, solamente por inmersión. Esto es un aspecto importante. Ahora bien, muchas iglesias en casos especiales hacen otro tipo de maneras o lo hacen de otra manera. ¿Por qué? Porque en ocasiones las personas están enfermas y no tienen la posibilidad de movilizarse, no tienen la manera de poder acudir a ser sumergidos. Entonces muchas veces pues les dicen, bueno, vas a ser bautizado en una alberca, vas a ser bautizado en una bañera, vas a ser bautizado, incluso ha habido iglesias que han bautizado a personas en tambos pues tambos azules, tambos de los que se conocen para recolectar basura, pero ya es el caso especial en cada persona, en que en ocasiones están pasando por una situación de salud que les impide tener esa movilidad para poder acudir a otro lugar para que se pueda llevar a cabo pues de esta manera. Entonces muchas iglesias realizan los bautismos precisamente en albercas, algunas personas que están enfermas pues precisamente en alguna bañera, los bautizan en casos especiales, amados hermanos. Así que es un aspecto muy importante también que se tiene que ver, amado hermano. Ahora bien, vamos a ver qué era por inmersión, vamos a ver qué versículos hablan al respecto. Precisamente aquí en Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, al río Jordán, precisamente, amado hermano. Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos constatar. Y otro de los puntos que también nos confirma esto es precisamente Mateo 3:16 dice, y después Jesús que fue bautizado subió luego del agua, o sea, fue bautizado en el río, subió luego del agua. ¿Ok? Otro punto también en donde podemos confirmar esto que estamos diciendo es en Hechos 8:36 y en Hechos 8:39. Vamos a leerlo precisamente, Hechos 8:36. Vámonos al libro de Hechos, amados hermanos, Hechos 8:36. 8:36. Dice la palabra del Señor. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y díjole eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí lo podemos ver, que llegaron a un lugar en donde había agua, podía ser un río, aquí no se especifica ni dice, pero si era un lugar en donde había acumulada agua, podía ser un río, podía ser algo, pero era un lugar en donde había agua. Aquí dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cuando subieron del agua, o sea, cuando ya habían salido de ahí, de ese lugar, de ese río, de ese lugar en donde había agua. Así que nuevamente confirmamos que los bautismos en la antigüedad eran precisamente por inmersión y no por aspersión. Punto importante que ya lo vimos, pero que en casos especiales de que pues en ocasiones las iglesias no tienen acceso precisamente a ir a un río, pues lo hacen en albercas o ya lo dijimos, en personas que están enfermas, pues muchas veces lo hacen en una bañera, lo hacen en algún tambo, precisamente porque hay una situación especial en donde
ellos no tienen la movilidad suficiente como para ir a un río, como para ir a un lugar así. Y lo hacen a lo que está a su alcance, amado hermano. Y pues bueno, vamos a ver qué más vemos de aspectos. Y un aspecto importante, amado hermano, es que sea por voluntad propia, ¿sí? Por voluntad propia. Que nadie te esté presionando al respecto, que tú no estés siendo presionado que por tu líder religioso, que no estés presionado por tu familia, tú que me estás viendo que eres jovencito, que estés presionado por tus papás, o tú que me estás viendo que estés presionado por tu esposa o por tu esposo, o que estés presionado por tus padres, por tus hermanos, sino que sea un anhelo en tu corazón, que sea una decisión que tú estás tomando. Es muy importante que sea una decisión personal, puesto, amado hermano, puesto que es una declaración de fe que tú vas a hacer, ¿sí? Entonces no puede ser presionado por nadie, tiene que ser algo que tú estés decidiendo. Recordemos que la palabra de Dios nos advierte al respecto de que nuestro decir debe de ser sí, sí y no, no. O sea, si dices sí es porque es sí, si dices no es porque es no. Dice la palabra de Dios que lo que de más procede de eso, del maligno procede. Así que si tú dices que si quieres es porque en realidad lo quieres, no porque estés siendo presionado por alguien. Ahora bien, tiene que ser una decisión propia, algo que tú estás tomando decisión, que tú tienes el anhelo de bautizarte, que tú estás diciendo, sí, yo quiero dar mi declaración pública de fe, de que yo creo en el Señor Jesús, de que yo lo voy a seguir, de que yo voy a hacer este compromiso con Él. Esto es un punto muy importante, amado hermano. Te lo pongo así, es como tú que te casas. No te casas obligado, no te casas presionado, te casas precisamente porque tomaste una decisión. Así como el matrimonio, tú que me estás viendo, dama, te casaste precisamente con tu esposo porque tomaste una decisión, porque dijiste, me quiero casar, estoy lista para casarme y me voy a casar. O tú, varón que me estás viendo, tomaste la decisión de contraer nupcias precisamente con tu esposa. Fue una decisión, nadie decidió por ti, no te viste presionado, no te viste obligado, fue un anhelo en tu corazón. Así también tenemos que hacer esto que es el bautismo de una manera voluntaria, de una manera que sea un anhelo y de algo que debemos de estar conscientes de lo que vamos a hacer, que es nuestra declaración de fe. Ahora bien, amados hermanos, hay que tomar un punto también muy importante. Y aquí vamos a entrar en un punto también muy importante, amados hermanos, y es de que la religión católica, amado hermano, bautiza bebés, bautiza niños, pero ya lo dijimos que no debe ser de esta manera. La Biblia nos habla solamente de casos de adultos, hombres, mujeres adultas, no niños y no bebés, precisamente porque los niños y los bebés no pueden decidir. Si tú al niño, imagínate que a un bebé lo quieres así sin que él sabe nada, está recién nacido, o un niño pequeño, lo quieres matrimoniar con alguien, vamos a poner este ejemplo, pues él no está tomando la decisión, ¿verdad? O si quieres que el niño tenga un partido de fútbol, te pongo este ejemplo, y supongamos como muchos papás de que le ponen, mira, le pongo la camiseta, mi hijo, mi bebé le va al América, le va a los Rayados, le va al Santos Laguna. Pues no, amado hermano, porque el bebé no sabe ni siquiera. Tú le puedes poner la camiseta, te pongo este ejemplo. Prestamos atención a esto precisamente. Tú le puedes poner la camiseta del Santos Laguna, del América, de los Pumas a tu hijo, a tu recién nacido, a tu niño pequeño, y el niño no va a saber ni qué, porque él todavía no tiene capacidad de decidir. Él todavía no sabe qué son los partidos de fútbol. Cuando ya que son los equipos de fútbol. Cuando él ya sea mayor, ahora sí, él ya va a poder decidir si le gusta o no el fútbol. Y si él quiere irle a algún equipo, así también, amado hermano, también el matrimonio. Tú no puedes decirle a un bebé o creer que un bebé recién nacido o un niño tome la decisión de casarse si él no tiene conciencia de nada, ¿sí? Así como tú te casaste ya siendo grande, ya teniendo la conciencia de decir, quiero hacer esto, estoy consciente de que quiero hacer esto. No lo hiciste recién nacido, no te matrimoniaste con alguien recién nacido.
o de pequeño. Así también, amado hermano, tienes que estar consciente de lo que vas a hacer. Si no, no te cuenta. Si no, no te cuenta. Si tú te bautizaste siendo bebé, te bautizaron tus papás siendo bebé, siendo niño, es un bautismo que no cuenta. No cuenta porque tú no estabas consciente de que tú querías tener una fe en el Señor Jesús. Tú todavía no estabas en tu conciencia, todavía eras un niño pequeño, todavía eras un recién nacido. Eso no te cuenta. Así como estos ejemplos te los puse acerca del matrimonio, que ya te casaste siendo una persona adulta, una persona consciente de lo que ibas a hacer, que así como un partido de fútbol, un equipo de fútbol, dices, le voy a tal equipo, pero no lo haces de recién nacido, no lo haces teniendo un mes, ni 5 meses, ni siquiera un año, ya lo haces cuando ya estás grande. Así también son decisiones que tú tienes que tomar, y más este tipo de decisión que es la declaración de fe. Lo tenemos que hacer conscientes, no siendo bebés. Lo que hicieron tus padres fue decidir por ti. No, tú no tomaste la decisión, sino que tus padres tomaron la decisión de decir, bueno, así ya tiene el sacramento de la fe, pero no es cierto. Tú no dijiste sí quiero. Tú no dijiste sí quiero. Tus papás decidieron por ti. Y ese bautismo no cuenta. Ahora bien, en la Biblia no hay ningún caso registrado de que se hayan bautizado niños ni bebés. Ninguno. Lee la Biblia y ningún caso. Todos eran personas adultas. Vamos a ver al respecto versículos. Jesús tenía 30 años cuando se bautizó, ya era adulto. Y vamos a ver las demás personas también y vamos a confirmar con versículos precisamente esto. Vámonos a Hechos 8:12, precisamente a Hechos 8:12. Dice la palabra del Señor: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí no dice bebés y niños. Sí, lo dice la palabra del Señor. Dice se bautizaban hombres y mujeres. Aquí no dice se bautizaban bebés recién nacidos, se bautizaban niños, se bautizaban criaturitas. No, aquí dice se bautizaban hombres y mujeres. Nuevamente aquí se confirma que solamente eran personas adultas. Ahora bien, también en 8:13 habla de otra persona adulta. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Escuchaban la palabra de Dios que les predicaba el evangelio Felipe y los apóstoles. Ellos creían y ahora sí ellos decidían bautizarse. Así también, amado hermano, tú que me estás viendo, que pues eres adulto, escuchas el evangelio de nuestro Señor Jesús, crees en nuestro Señor Jesucristo y te bautizas. Pero un niño no puede escuchar lo que se está diciendo, un recién nacido no puede escuchar qué es lo que se está predicando, un niño de 1 año no puede saber qué es lo que se está predicando, no tiene la capacidad para él saber qué es lo que se está predicando y él decir, sí, creo en el Señor Jesucristo, sí, es mi fe, sí, yo sé lo que él hizo, no tiene la capacidad. Por eso es de que un bautismo que se hizo de recién nacido o de niño no cuenta. ¿Por qué? Porque no se tiene la capacidad para decidir. Y lo importante es que tú tengas la capacidad de decidir. Por eso solamente se lleva a cabo y se debe llevar a cabo en personas adultas. Los bautismos no son de recién nacidos ni de niños, no debe de ser. No cuentan ese tipo de bautismos. Debe ser en personas adultas, en personas que ya tienen que ya han escuchado el evangelio y que creen en el Señor Jesucristo y que ahora sí deciden bautizarse. Vamos a ver otros ejemplos más. En Hechos 8:34, precisamente. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿A quién? A un eunuco etíope. Y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo que ya vimos, era una persona adulta, este etíope, era un eunuco. No era un bebé, no era un recién nacido. Se le predicó el evangelio, él creyó en el Señor Jesús y ahora sí decidió bautizarse. Así era en la Biblia, así se mencionan los casos, hermano. No se menciona ni un solo caso de bebés, de recién nacidos, de niños. No hay ningún caso registrado porque se debe tener plena
conciencia de creer en el Señor Jesús, de escuchar el evangelio, de decir, se me está predicando a Jesús, creo lo que hizo Jesús y me bautizo. Ahora sí ya declaro mi fe en el Señor Jesús, ahora sí hago mi declaración pública de fe. Pero no es de recién nacidos, amados hermanos, ni de niños tampoco. Vamos a ver también en Hechos 9:18, vamos a seguir confirmando esto precisamente. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí habla de Saulo, habla de Pablo, del apóstol Pablo, cómo él se le cayeron las escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ya era un adulto, no era un recién nacido, no era un bebito, no, era un adulto. Aquí nuevamente lo confirmamos. Vamos a ver también Hechos 10:44 al 48. Vamos a seguir confirmando esto con versículos. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nuevamente vemos que estamos viendo cada versículo que leemos, vemos que eran personas que estaban escuchando el evangelio, creyeron en lo que se les estaba diciendo acerca de Jesús y tomaron la decisión de bautizarse. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Eran personas adultas que ya tenían conciencia, escuchaban la palabra de Dios, creían y se bautizaban. Solamente adultos, solamente el bautismo es en adultos. Vamos a ver por último Hechos 16:14 al 15 para seguir confirmando precisamente esto que estamos diciendo de que solamente el bautismo debe ser en adultos. Hechos 16:14 al 15. Dice la palabra del Señor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Nuevamente aquí lo podemos ver, amado hermano, oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estaba atenta a la predicación. Todas estas personas oían el evangelio, creían y se bautizaban. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Nuevamente Lidia, el etíope, Saulo, Jesús, todos eran adultos. Todas eran personas que escucharon el evangelio, creyeron y se bautizaron. Todos, amado hermano. No hay ningún niño, no hay ningún bebé en la Biblia que se mencione, porque debe ser algo consciente, una decisión que tomes, y los bebés, niños y los niños no pueden tomar decisiones. Ahora bien, un punto importante, amados hermanos, es de que el bautismo debe ser una sola vez. Pero una sola vez, ya dijimos, si tú eres adulto, si tú fuiste bautizado, cuando eras recién nacido, cuando eras bebé, cuando eras niño, no cuenta ese bautismo, ya lo dijimos que no cuenta. Tiene que ser de adulto, de que tú sepas quién es Jesús, de que tú estés consciente, que se te predique la palabra de Dios, de que tú digas, ya me estoy congregando, ya conozco o me hablaron acerca de Jesús, sé quién es, qué hizo. Yo creo en Jesús, ahora sí quiero bautizarme. Pero si tú eras niño, si tú eras bebé cuando te bautizaron, ese bautizo no cuenta. Así que tienes que volver ahora sí a bautizarte, pero ahora ya siendo adulto, ahora ya siendo una persona consciente de qué hizo Jesús, de qué obra hizo Jesús en tu vida, de que se te predique la palabra y tú creas y te bautices. Vamos a ver qué nos dice precisamente la palabra del Señor al respecto, amados hermanos. Debe ser, como dijimos, el bautismo solamente una sola vez. Dice la palabra de Dios, una sola fe, un solo bautismo. Pero si eres una persona, como dijimos, que ya fuiste bautizado, que eres católico o fuiste católico y dices tú, bueno, pues es que yo ya me bauticé de niño, no cuenta. Me bautizaron cuando estaba pequeño, cuando estaba recién nacido, ese bautismo no cuenta. Ahora lo tienes que hacer ahora de adulto,
ya consciente, ya sabiendo quién es Jesús, porque cuando eras niño no sabías qué es lo que estabas haciendo, eras pequeño y no tenías una conciencia de que tú tenías que dar una declaración de fe. Por eso es importante. Ahora bien, tú que me estás viendo, que eres cristiano, que ya eres cristiano, que ya te bautizaste una vez, no te debes de andar bautizando ni 2, ni 3, ni 4 veces. Si ya eres una persona que ya dijiste, ya me bauticé de adulto y voy a Israel y me voy a volver a bautizar en el Jordán, pues no, porque ahorita hay mucha moda de personas que se vuelven a bautizar cristianos, que pues, ya se bautizaron ya siendo adultos, como debe ser, pero que van de viaje a Israel y que se quieren bautizar una segunda vez, o que cada que van a Israel se vuelven a bautizar 3, 4, 5, 6 veces y así cada vez que acuden de visita a Israel. Pero no, la palabra de Dios nos dice que un solo bautismo, únicamente un solo bautismo, una sola fe, un solo bautismo. Pero ya de adulto, si tú te bautizaste siendo niño, te tienes que volver a bautizar para que ahora lo hagas consciente. Y, amados hermanos, ¿qué necesitas precisamente para bautizarte? Pues precisamente tener el anhelo de bautizarte, tener el anhelo de tener la declaración de fe, de decir, quiero ahora sí delante de las personas decir que creo en el Señor Jesús, que creo en lo que Él hizo por mí, y pues hacerlo por voluntad propia. Ya dijimos, no estar presionado por ninguna persona, que nadie te obligue. Y lo más importante que necesitas hacer es creer en el Señor Jesús, en la obra que Él hizo. Vámonos a Hechos 8:12, de lo que ya hemos estado viendo, precisamente vamos a seguir analizando. Y en Hechos 8:12 vamos a ver lo que nos dice precisamente la palabra del Señor. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, o sea, creyeron en Jesús, es lo importante, creer en Jesús. Eso es lo que necesitas, amado hermano. En Hechos 8:36 al 37 es una cosa que aquí lo vemos claramente y dice lo del eunuco. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me sea bautizado? Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que necesitas, amado hermano. Creer en el Señor Jesús. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en lo que Él hizo por ti? No tengas miedo de dar ese paso de fe. No tengas miedo de dar ese paso. Si tú ya eres una persona que sabes quién es Jesús en tu vida, si tú ya sabes qué es lo que hizo Jesús por ti, si a lo mejor ya tienes meses, años congregándote y no has querido dar ese paso porque te da miedo, no tiene por qué darte miedo. Es una declaración ante las personas, así como tú te casaste y dijiste, yo no lo voy a mantener, no voy a estar así, sino que voy a ahora sí acudir a que la sociedad sepa que yo ya tengo un esposo, que estamos casados, así como lo hiciste, así como te casaste, amada hermana, así como te casaste, amado hermano, da ese paso. Si tú crees en el Señor Jesús, si tú sabes quién es el Señor Jesús, si tú tienes ese anhelo, no tengas miedo y da ese paso de fe, esa declaración de fe de decir, sí, creo en el Señor Jesús, así como el eunuco. También, amado hermano, así como el eunuco, también tú di así. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Eso es lo que necesitas, amado hermano, para ser bautizado. Cree en el Señor Jesús. Ahora bien, como te digo, no tengas miedo de dar ese paso. Claro que hay iglesias que ponen determinados requisitos para poder hacer los bautismos, pero esto es lo principal que se necesita. Esperando que haya sido este tema de bendición, que hayas podido resolver tus dudas, aclarar tus dudas, y si fue de bendición, compártelo con más personas para que también sepan acerca del bautismo. Esperando que haya sido de bendición y que Dios haya tocado tu corazón si tenías dudas para bautizarte, y que tengas ese anhelo y que digas, estoy seguro de dar ese paso de fe, de dar esa declaración ante mis hermanos de que yo estoy en Cristo, de que creo en Jesús y en que sé lo que Él hizo por mí. Así que no tengas miedo de dar ese paso, te hay ese anhelo en tu corazón y crees en el Señor Jesucristo. Tú también, como el eunuco, también puedes. Dios te bendice.